Bueno, buenas tardes. Para los que estamos, se va a ir sumando más gente. Eh, Como ustedes saben, esta es la reunión mensual del espacio Herramientas Jurídicas, que pretende ser un espacio de capacitación interdisciplinaria. Y hace varios años se viene reuniendo mensualmente, brindando disertaciones de interés de manera totalmente gratuita sobre temas que se analizan desde una mirada de derechos. El equipo está integrado por la doctora Mercedes Álvarez Seguí, médica forense y criminóloga de Valencia, España, y por las abogadas Adriana Torrente de la Patagonia Argentina, que hoy no nos va a poder acompañar, Estefanía Vega, que se encuentra presente, y yo, Liliana Roca, que somos de la región centro de la República Argentina. Las charlas con nuestros invitados y con nuestras invitadas se suben al canal de YouTube que tiene herramientas jurídicas, por los que le pedimos que se suscriban y de esa forma pueden participar de promociones y recibir notificaciones de las actividades. Bueno, en este mes de junio hemos decidido abordar, en el equipo ha decidido abordar el tema de los jóvenes en conflicto con la ley. Y vamos a trabajar en dos módulos. El primer módulo será abordado por la doctora María del Carmen Musa, ex jueza de menores y actual coordinadora de Enclave Restaurativo, que es un espacio dedicado precisamente a ese enfoque, que nos va a dar un paneo sobre el nuevo sistema de juzgamiento procesal juvenil en la provincia de Santa Fe. Al tratar este tema, la gente confunde el derecho de fondo, que no está reformado, con el procedimiento. Y la intención de este módulo es aclarar precisamente cuáles son las novedades de procedimiento que nos trae la reforma. Así que bueno, le damos la palabra a la doctora Musa. Bienvenida, querida amiga María del Carmen. Gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, arranquemos, así después, cuanto más breve sea yo, hay más posibilidad de intercambio con la gente que nos está escuchando en vivo, que nos está siguiendo. Em, el sábado, este próximo pasado, 21 de junio, se extinguieron los juzgados de menores, dejaron de existir los juzgados de menores. Así que el cargo que yo tenía, que era jueza de menores, jueza penal, los jueces de menores éramos jueces penales, el juzgado se terminó y el cargo de juez de menores también. Hoy la tarea que hacía el juez de menores la hace un juez de responsabilidad penal juvenil que pertenece al Colegio de Jueces Penales de la provincia de Santa Fe, conforme la jurisdicción donde trabajan. La tarea del juez, bueno, sigue siendo la misma, ¿no? Determinar sobre la responsabilidad penal de una persona menor de edad de entre 16 y 18 años acusada de la comisión de un delito, o sea, una conducta tipificada como delito. El Código Penal en la República Argentina es el mismo para mayores que para menores. No hay un tratamiento específico, por ejemplo, para algún delito que no se considere esa conducta delictiva cuando la trate, la cometa, la actúe un menor de edad. No, eso no existe. O sea, el Código Penal es el mismo. Hay una diferencia de juzgamiento. Entonces, decía recién, los jueces penales juveniles van a continuar haciendo dos tipos de sentencias madres. Determinar sobre la responsabilidad penal si un menor de edad de entre 16 y 18 años, o sea, un adolescente de 16 o 17 años, cometió un delito, entonces va a decir si es culpable o no, y después, pasado un tiempo de lo que era el tratamiento tutelar, una segunda sentencia
Si fue declarado autor, o sea, culpable en la primera, lo que se llama la cesura del juicio, una segunda sentencia que diga si le corresponde pena o no y cuánta pena. La tarea va a seguir siendo la misma. Lo que no va a hacer más el juez de responsabilidad penal juvenil es lo que hacía el juez de menores, que era investigar. Es decir, el juez de menores trabajaba como un juez de instrucción. El juez de instrucción tenía una doble facultad, era fiscal, porque acusaba, porque investigaba y sentenciaba. Dada la inconstitucionalidad, porque no se pueden ejercer funciones contradictorias, porque el juez pierde imparcialidad, bueno, antes de la reforma del Código Procesal Penal para adultos, ya la Corte Suprema de Santa Fe había dictado alguna acordada, también para menores de edad, donde el juez que investiga no juzga. Entonces, el juez que investigaba después pasaba el expediente escrito, autos para sentencia, y el otro juez hacía la resolución sobre la responsabilidad penal. Eh, para la cesura, para el final, para ver si se pone pena o no, el expediente volvía siempre con el juez que había arrancado, con el juez instructor, el juez natural, que era el que tenía a su cargo, a su vez, la tutela, el tratamiento tutelar, el seguimiento de ese adolescente acusado de delito. Si la sentencia que venía del juez de al lado era una absolución, se terminaba el trabajo del primer juez, del juez instructor, porque no había por qué pensar una pena para alguien que había sido absuelto y esa sentencia estaba firme. Cuando continuaba trabajando en ese caso y abordando a ese adolescente, ese juez instructor, cuando la sentencia del juez de al lado venía declarándolo autor penalmente responsable. Ese fondo no ha cambiado, el fondo, que la punibilidad es para menores de edad de entre 16 y 18, los 18 es mayor y menos de 16 es no punible, y que hay dos etapas, una de investigación y juicio y una de cesura, o sea, de determinación de pena. Lo que cambia radicalmente es el sistema de juzgamiento, porque ahora la investigación la va a hacer como corresponde un fiscal. ¿Quiénes van? Bueno, no quiero aturdir con datos que prefiero que me pregunten si les interesa. ¿Quiénes van a ser los fiscales? El tema es que el proceso es el acusatorio. El fiscal es el titular de la acción penal, el que la ejerce o decide no ejercerla, porque entonces aplica un criterio de oportunidad. Y si decide ejercer la acción penal, hay una audiencia imputativa, ahí interviene el juez de responsabilidad penal juvenil, porque todas las resoluciones son en audiencias orales, privadas. Acá, a diferencia del juzgamiento de adultos, el menor de edad goza de una garantía de reserva para evitar la estigmatización. Entonces, pese a que en el sistema acusatorio es oral y público, cuando se trata del juzgamiento de un menor de edad, hay que tomar el recaudo de la reserva, a menos que el propio menor de edad, que es el titular del derecho, renuncie a esa reserva. Esa reserva hace, por ejemplo, que cuando se pide un certificado de antecedentes para una persona que no ha sido declarado autor, no se le informe que tiene un proceso penal en trámite. Eh, por ser menor de edad, esa condena que tiene por delitos cometidos como menor de edad, de cometer un nuevo delito cuando mayor, no lo convierte en reincidente, es decir,
esa condena como menor no implica un antecedente para con ser considerado reincidente cuando mayor. Eso es derecho de fondo y eso sigue igual. En esto nuevo del juzgamiento por un sistema acusatorio, bueno, el Código Procesal Penal Juvenil, así se llama, es la ley provincial 14.228. Yo creo que técnicamente tendría que haberse llamado Código Procesal Penal Adolescente, no juvenil. Establece una serie de principios. eh, los principios, bueno, todos los de la oralidad, eh, los derechos y garantías procesales, reserva de las actuaciones, principio de justicia restaurativa. Sobre eso voy a volver al final. ¿Qué es lo distinto? Porque el código remite en caso de laguna al Código Procesal Penal de Adultos. ¿Qué es lo que tiene, por empezar? Este código introduce la figura para menores de edad que no estaba regulada, entonces no estaba prohibida, pero no está regulada, prácticamente no se usaba, que es el juicio abreviado. Uno puede ir al juicio abreviado. Eso es una novedad. Otra gran novedad es la regulación de la suspensión del proceso a prueba, la probation, como probation, pero lo positivo es que se puede aplicar, al igual que la condena de ejecución condicional, para delitos que estén condenados con penas que superen los 3 años. Entonces, siempre la suspensión del juicio a prueba fue para delitos de poca monta. En el caso de menores de edad, se permite la suspensión del proceso e incluso la condena de ejecución condicional para delitos de envergadura. Después será una cuestión de política criminal que establece la Fiscalía, qué criterio va a tomar en relación a determinados delitos. Si la ley puede autorizar abrir la puerta a esto que tiene que ver con la especialidad de tratamiento que merecen los menores de edad. Si vas realmente a implementar la ley abiertamente o va a tener reparos y decir, no, bueno, en principio, cuando son delitos graves, nos vamos a olvidar de la probation o de una condena de ejecución condicional. ¿Por qué está este permiso en el proceso? Bueno, porque precisamente hay una serie de principios del derecho de fondo, y del derecho internacional de los derechos humanos de los niños, que establecen, por ejemplo, primero, que la privación de libertad es medida de última ratio y por el menor tiempo que proceda. Artículo 37, inciso B de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Otro principio que hace también a la especialidad, artículo 40 de la Convención, que es el que regula todo el tratamiento del menor de edad, del niño que delinque. 40, inciso 3. Minimizar la intervención penal en la medida en que sea apropiado y deseable, así dice la Convención, evitar recurrir a procedimientos judiciales. Entonces, el 44 habla de medidas alternativas a la privación de libertad, como son la colocación en hogares de guarda, las órdenes de acompañamiento, de supervisión, una serie de medidas que es una enunciación simplemente. Eso es bueno, eso es lo que yo veo novedoso y beneficioso. Después establece una serie de medidas socioeducativas en donde, para mi gusto, confunde, porque la medida cautelar
que no necesariamente es la privación de libertad en un lugar de encierro, en la cárcel. La privación de libertad es la última, pero cuando hablamos de medida cautelar, estamos hablando de cautelar el proceso. Es decir, esta persona la tenemos que tener sujeta al proceso, que no se nos escape del proceso. No estamos viendo cuán peligrosa es. Y lo que tiene que tenerse en miras es que no se vaya del proceso, que no se escape del proceso. Entonces, acá el código confunde, mezcla lo cautelar con lo socioeducativo. Eh, a otra cosa muy novedosa, discutible, pero novedosa, que de algún modo el código santafesino lo copia de otra provincia, la provincia de Entre Ríos, es un tratamiento que se le da a la persona menor de edad no punible. El no punible es aquel que tiene menos de 16 años en la República Argentina hoy. Por más que haya cometido un delito muy grave como el homicidio, es no punible. ¿Eso qué significa? Que no va a ser sometido a proceso penal, porque no va a haber punición, no va a haber sanción penal para él. Perdón, María del Carmen, Sí. 2 minutos. Bueno, entonces, ¿qué establece el Código de Procedimiento? Que cuando hay elementos probatorios de la participación de ese adolescente o niño, porque es menor de 16 y puede ser menor de 13, que ha cometido el delito, se celebra una audiencia como si fuese una audiencia imputativa. Es una audiencia que no se le imputa el delito, pero se le manifiesta que hay acreditaciones en su contra para que tome conciencia y sea lo que sea, si el delito es grave, ¿eh? Si el delito no es grave, no, pero si el delito es grave y hace una enunciación de cuáles serían los delitos graves, hay como una especie de enjuiciamiento, no enjuiciamiento, porque no es un juicio penal, donde termina con una sentencia de sobreseimiento por razón de edad. Es muy criticado esto porque el sobreseimiento es un modo de extinción anticipada del proceso penal. Si acá no hay proceso penal, nosotros lo hacíamos hasta el viernes pasado, era un archivo de las actuaciones. No, acá hay un sobreseimiento. ¿Qué si el destinatario de ese sobreseimiento se queja porque dice, no, no, yo no quiero que me sobresean por edad, yo quiero que me sobresean porque no tuve nada que ver con esto? Tiene derecho a recurrir ese sobreseimiento, o sea, es el niño el que entra en el proceso para pedir que se investigue sobre su causa. Más allá de que esté de acuerdo o no con el sobreseimiento, que siempre va a terminar igual, como se trata de delitos graves, se corre un traslado, no decimos que se pone a disposición al niño, de la Dirección de Niñez, que es el órgano administrativo de promoción y protección de derechos, para que lleve adelante una medida de protección personal. ¿Y en qué consistirá la medida de protección personal? Eso es un misterio, porque la Dirección de Niñez estuvo pensando durante un año y medio cómo iba a diseñar esta medida de protección personal, que no es la medida de protección excepcional, separar al niño de su familia con la intención de reintegrarlo a los 90 días. Esto es otra cosa. Y esta otra cosa siempre está en tensión porque el niño tiene un derecho al cuidado y aparte acá se necesita un cuidado y se necesita un espacio, pero de cuidado extremo y de restricción para hacerlo tomar conciencia. Entonces se da de patadas con la libertad. Y nosotros tenemos en la República Argentina
esa tensión no resuelta, las tensiones no se resuelven, son eternas, pero ni siquiera pensadas, ni siquiera debatidas entre la restricción de la libertad y el cuidado. Y cuando restringimos cualquier restricción de la libertad, como tenés que estar acá aunque no tengas ganas, es entendido como privación de libertad y por tanto como la privación de libertad es excepcional y tiene que estar dictada, es un problema. Es un problema que el legislador tampoco acá ha tratado. Es un problema que tenemos, pero es como decir, bueno, miren, tengo esta mancha en la cara, no me la puedo sacar, cuando me molesta mucho me la tapo con maquillaje, pero no voy a tratar si me voy a operar, si voy a usar una crema, si la tapo. Dije que dejaba para el final, y es solamente para enunciarlo, porque ya me debo estar excedida de los 2 minutos, que uno de los principios es la justicia restaurativa que merecería otro encuentro y que es lo que a mí me tiene en este momento, en esta etapa de mi vida, a cargo de Fundación Enclave, es la justicia que yo la veo como complementaria de la justicia penal tradicional, no como alternativa. Hay casos en donde se remite directamente a un programa de justicia restaurativa porque se decide desjudicializar. Eso es una posibilidad. Pero también puede existir herramientas de justicia restaurativa aún durante la judicialización. Por ejemplo, para establecer una medida a ser impuesta para poder liberarlo de la continuación del juicio, o aún estando cumpliendo sanción penal dura, propiciar el encuentro con la víctima, propiciar que la víctima aparezca, porque la justicia restaurativa contempla la responsabilización subjetiva del que dañó, la presencia de la víctima, que tiene derecho a ser reparada, y también la participación comunitaria, o por lo menos si comunidad nos queda muy grande la palabra, que hay que construir la presencia de la sociedad para restaurar, recomponer, reconciliar los lazos sociales que se han visto adulterados, desequilibrados. La remisión, que es la figura por excelencia de la justicia restaurativa, a la cual el código establece como principio y, y define, conforme define Naciones Unidas, la remisión no está regulada. Y eso es la justicia restaurativa es algo absolutamente novedoso, novedoso para los fiscales, que son los que han tenido que implementar este sistema y que no sé cómo lo piensan manejar. Bueno, a partir de Bueno, acá soy todo orejas. bueno, miren, yo les sugiero lo siguiente, porque se nos termina esta reunión. Si les parece, bueno, cortamos la grabación y nos conectamos en el segundo enlace. Después yo te lo paso, María del Carmen, si no lo tenés. Nos conectamos en el segundo enlace, escuchamos lo que tienen que decir Estefanía Vega y María Mercedes Álvarez Segui desde la mirada criminológica y hacemos un cierre con tantas cosas que se me ocurrieron que tengo que preguntar. ¿Les parece bien? Nos Perfecto. encontramos en el próximo enlace entonces.